cada día nosotros sentimos como una pena, ¿entiendes? Porque de ver que no hay trabajo para los hijos, los maridos, entonces es desesperante, acá ha sido desesperante. Y acá en la empresa no le han dado ni una esperanza. Siempre han dicho que va a haber adelantos, que van a haber adelantos, que le van a dar trabajo, que van a progresar Andacollo. No, eso no es verdad. Cada día ha sido peor. Y habiendo parte ahí como poder trabajar un pirquinero, no lo dejan. Las mismas empresas grandes están armando la cesantía. Y Enami también quiere en grande y para el pirquinero no puede. Nuestros estudios sí, demostraron muy categóricamente que, a diferencia de lo que planteaba el gobierno en el sentido de que las inversiones en el sector minería iban a ser muy beneficiosas para el país, nuestros estudios demostraban, digamos, lo contrario, que iba a causar un gran daño, sí, a la economía nacional y a la sociedad. El caso chileno es puesto de ejemplo en todo el mundo como el más brillante éxito del modelo neoliberal en un país emergente. Las cifras en exportaciones, inversión extranjera, crecimiento, baja inflación y otras anuncian un rumbo optimista, en tanto otras economías se debaten en la crisis. Un argumento a favor de este éxito es que a partir del año 1990, la inversión extranjera en Chile presenta un crecimiento sorprendente. De 1.300 millones de dólares, llega a casi los 9.000 millones en apenas 9 años. Esta inversión se dirige principalmente a la explotación de recursos mineros. Esta gran inversión tiene como resultado convertir a Chile en el principal productor de cobre del mundo. Del total de producción mundial de cobre, cerca del 40% es de origen chileno. A pesar del exitismo pregonado a los cuatro vientos, en 1998 comenzó en Chile una severa contracción económica. La explicación de las autoridades fue naturalmente responsabilizar de ello a la crisis asiática. Sin embargo, analistas no comprometidos con el modelo señalan que esta crisis en Chile tiene su origen en la forma como las transnacionales están explotando la principal riqueza del país, lo que ha llevado, entre otros efectos, a una baja considerable del precio del cobre debido a una sobreproducción mundial, generada, sorprendentemente, desde Chile mismo por las transnacionales. Entre 1995 y 1999, la producción chilena de cobre muestra un crecimiento espectacular. Este hecho, aparentemente positivo, se enfrenta con un crecimiento de la demanda mundial menor que el incremento generado desde Chile. Según se puede apreciar, el incremento de cobre generado solamente por Chile es superior al incremento de toda la demanda mundial. Esto genera una situación de sobreproducción, la cual naturalmente causa la caída del precio. Desde Chile, estas empresas extranjeras inician una sobreproducción mundial. Pasamos de 1.400.000 toneladas anuales en 1989 a 4,5 millones de toneladas en 1999. ¿Qué le significa esto a Chile? Significa que, actuando en contra de las leyes de la oferta y la demanda, esta sobreproducción tira al suelo el precio. Aquí hay un cambio muy importante en el mercado mundial, ¿sí? Hay un incremento muy fuerte de la producción por sobre la cantidad del aumento del consumo mundial, y eso se debe fundamentalmente a una producción, ¿sí?, que viene desde Chile. Codelco ha aumentado la producción, pero relativamente poco. El incremento global de la producción chilena se debe casi exclusivamente al incremento de las grandes empresas extranjeras. ¿Por qué se produce esto? Porque estas grandes empresas
que explotan el cobre en Chile son filiales de otras empresas que son las que elaboran el cobre en sus empresas en el extranjero. Y mientras más barato esté el cobre en Chile, más barato el insumo en materias primas que tienen estas empresas para sus filiales que lo elaboran en el extranjero, automóviles, electricidad, etc. Funcionarios de gobierno y empresarios privados han señalado como causa para la baja del precio del cobre la crisis asiática. Sin embargo, las cifras desmienten tales afirmaciones. La gráfica muestra en rojo la variación del precio internacional del cobre, en verde la demanda mundial y en amarillo la producción mundial. Este gráfico nos evidencia dos cosas. La caída del precio se produce a partir de 1995, en tanto que la crisis asiática comenzó a fines de 1997. En segundo lugar, históricamente hubo caídas cíclicas del precio como resultado de bajas en la demanda. En cambio, la situación actual es de una caída en el precio al mismo tiempo que la demanda se mantiene creciendo. ¿Por qué se da esto? Por un crecimiento desmedido de la producción por sobre la demanda. El senador Lavandero, el profesor Caputo y otros investigadores denunciaron esta situación en numerosas ocasiones. A pesar de la gravedad y seriedad de las denuncias, estas no fueron consideradas por las autoridades e incluso fueron descalificadas por sectores políticos y empresariales. De parte del gobierno, nunca hubo respuesta. El poder económico de las grandes empresas mineras influyen en nuestro gobierno, influyen en el manejo de las empresas, influyen en el nombramiento de los ejecutivos, influyen en el nombramiento de los presidentes de numerosas empresas o de los consejos de minería que han aparecido últimamente. Y eso trae como consecuencia que cuando uno empieza a hablar de este tema, todo el mundo se cierra y nadie quiere conversar. Hemos dicho de que hay un silencio cómplice por parte del mundo político. Y nosotros no quisiéramos ser parte de ese silencio cómplice. El origen de esta situación, que lleva a las cuantiosas pérdidas que afectan hoy al Estado chileno y a toda la nación, no es reciente. Hay que remontarse a tiempos de la dictadura, con Hernán Vigi como ministro de Hacienda. En ese entonces se dictan una serie de decretos que otorgan amplias facilidades a las empresas extranjeras para repatriar utilidades, evadir el pago de impuestos y, lo que es peor, se entregan concesiones mineras con propiedad privada sobre los yacimientos, lo que significó la desnacionalización, de hecho, de la principal riqueza del país, a pesar que la propia Constitución señala que todas las riquezas del subsuelo le pertenecen a la nación. Chile se convierte en un santuario para la inversión extranjera. Hay una enorme afluencia de capitales extranjeros, lo que con el correr de los años vendría a tener las negativas consecuencias que hoy sufre el país. Cuando la globalización significa una libertad para que las empresas extranjeras inviertan en el resto de los países, orientan sus inversiones hacia las materias primas o energéticos, de tal manera de abastecerse, digamos, y la competencia lleva a los incrementos de producción. En la ciencia económica hay modelos, ¿sí?, que se han denominado como modelos de crecimiento empobrecedor, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo, digamos, en Chile, en que crece la producción de cobre mucho, pero la baja que se ha provocado del precio por ese crecimiento de la producción es proporcionalmente tan fuerte que hace que los ingresos globales del país disminuyan. Chile produce hoy cerca de 3 veces lo que producía hace 10 años, pero esto no significa mayor riqueza. Por el contrario, el Estado, que recibía el 50% del valor total de las exportaciones de cobre, hoy recibe solo el 5%. La baja del precio del cobre por sobreproducción, la entrega de yacimientos en propiedad privada y el no pago de impuestos explican esta situación. El cobre es un recurso no renovable y en todos los países del mundo,
cuando se explota un recurso no renovable, hay una patente minera con relación a la producción o royalty. El único país en el mundo que no hay patente minera con relación a su producción o royalty es Chile. Por eso, aún en medio de la crisis, llegaron grandes capitales extranjeros a invertir en cobre, porque es llegar y llevar. La gran mayoría de estas empresas han hecho uso y abuso de una estructura jurídica denominada sociedad contractual, sociedad que fue generada para dinamizar a la pequeña y mediana empresa nacional y al pirquinero para transformarlo en pequeño empresario. Entonces eso da facultades para que sea el empresario el que declare la utilidad y después estos internos no asuma el control, la fiscalización de la empresa. La diputada Las Condes, que es filial de la Exxon. La Exxon tiene esta filial en Chile que durante 20 años la diputada Las Condes aparece a pérdida. ¿Alguien cree que la empresa más grande del mundo, la Exxon, tiene una filial en Chile trabajando a pérdida durante 20 años consecutivos? ¿Y cómo se realiza esta argucia? La Exxon crea una filial en las Bermudas y esa filial le presta la plata a la diputada Las Condes, con intereses que son el doble de la tasa internacional. Y durante estos 20 años, las utilidades de la diputada Las Condes se transforman en pago de intereses a una filial de la Exxon que obtiene las utilidades bajo el concepto de intereses, un concepto financiero, y ese concepto financiero se lo entrega a su casa matriz, la Exxon. Este fenómeno de que las empresas particulares tributen menos era para fomentar el ingreso de capital, pero hoy en día es ya al revés. Este ingreso de capital está frenando el propio desarrollo de la empresa minera chilena. En 1989, Chile financiaba el 29% del presupuesto de la nación con el cobre. Financiaba, para ser más gráfico, el presupuesto del Ministerio de Salud, de Vivienda y de Educación. Y produciendo hoy día 3 veces más, estamos recibiendo en vez del 29%, el 2,7% para el presupuesto de la nación. Las empresas lo primero que hacen es disminuir los costos salariales, disminuir la plantilla, hacer innovaciones tecnológicas que desplazan trabajadores. En Chile además existe desde la legislación, desde la dictadura, hubo un cambio en la legislación laboral que permitió que se flexibilizara, entre comillas, todas las reglamentaciones y todas las formas de contratación de los trabajadores en Chile. Esta palabra que aparece, flexibilización, como en términos algo ser muy positivo, se ha transformado en una situación, en una palabra casi perversa, porque es lo peor que le puede pasar a un trabajador. Jamás a la inversión extranjera se le ha pedido que hagan estudios sobre el ambiente y la salud del trabajador. Nosotros estamos heredando una población enferma. Trabajadores que tienen que operar en altura, que viven a nivel de mar y que le está significando un desgaste prematuro demasiado grande en su condición física. Hay daños psíquicos. El trabajador en la altura se olvida qué es lo que está haciendo en determinado momento. Y eso es muy peligroso. Enseguida, hay daños coronarios muy graves. Hay daños pulmonares. Te digo que el año 1998 se murieron 16 trabajadores por edemas pulmonares. O sea, murieron reventados en altura. Entonces, la falta de respeto por la dignidad, por la salud, se debe a que también tenemos nosotros gobiernos complacientes, legislación complaciente. A raíz de la implantación de este tema del libre mercado,
la pelea que se provoca cuando se licitan los proyectos es tremendamente grande, es tremendamente sucia. Y el reclamo que le hemos hecho a Codelco y a las grandes multinacionales cuando entregan estos proyectos, ya sea montar una mina o ampliar una mina, nos vemos con que el criterio que ahí se sigue aplicando es entregarle dicho proyecto a quien más barato cobre, no a quien cumpla con las mínimas exigencias para desarrollar un trabajo. La constructora recupera ese bajo costo, lo recupera por medio del maltrato al trabajador, malos sueldos, malas condiciones de trabajo, malas condiciones sociales también. Es decir, a mí me parece que se sigue violentando y se sigue abusando de la condición del trabajador. Con la inversión extranjera en la minería, todo aumentaba excepto la ocupación, que disminuyó en un 25%. Con la sobreproducción y el crecimiento empobrecedor, la situación es mucho más grave aún. La ocupación en la pequeña minería ha disminuido en más de un 60%. Los pueblos mineros que viven precisamente sobre la principal riqueza básica del país han sido devastados. Además de la cesantía, los bajos salarios, la inestabilidad en el empleo, las duras condiciones de trabajo y la pérdida de beneficios sociales, la forma como operan hoy las grandes empresas bajo el sistema de contratistas tiene un efecto más grave aún: la adecuación de la conciencia de los trabajadores al modelo neoliberal. El sindicalismo de antes era más solidario, los trabajadores más unidos, no como ahora, están todos dispersados, cada uno por su cuenta. Lo otro que se ha perdido también, la solidaridad del trabajador, la conciencia como clase, que ahora más se piensa con el estómago que con la cabeza, esa es la verdad del trabajador. Con mucha pena vemos como otras organizaciones sindicales del sector de la minería se han adosado a las políticas de gobierno, se han adosado a las políticas del modelo y por lo tanto han entrado en alianzas estratégicas que lo único que sirve es justamente para domesticar a los trabajadores y no hacerle asumir su responsabilidad que tienen ante el país para preservar el cobre como industria nacional. La forma como opera las transnacionales y la falta de controles sobre ellas tienen también serios efectos en los poblados mineros, en la calidad de vida, costumbres y cultura de sus habitantes, así como en el deterioro del medio ambiente. Después que llegó la empresa, cada día fueron las necesidades más grandes. Fue peor, no hubo trabajo para la gente de acá, no les dieron trabajo a la gente de acá porque ellos traían sus personas, su gente, entonces la gente de acá quedó cesante. Han tenido que irse de acá, abandonar su pueblo, su iglesia, la Virgen, que es lo único que nosotros, cualquier cosa en un eluvión, los recomendamos a ella para que no los pase nada, para que los salve, los libre de todo peligro. A lo contrario, han tenido que dejar. Y en Andacollo se ha producido algo que es muy grave porque se está terminando con la familia, degradando, porque el hombre se tiene que ir a trabajar a La Serena, Coquimbo, al norte, y viene cada 15 días y llega a la casa por unos pocos días, entonces ya los hijos ya no le tienen el cariño, el respeto que le tenían antes. La competencia que tenemos nosotros por el agua es con las empresas mineras, con las transnacionales que están pidiendo explorar aguas y aflorar aguas subterráneas, lo que en consecuencia lleva a secar los pozos, lleva a secar las vegas hidrofedales y llega a disminuir las aguas que son para uso de la agricultura. Y las mineras extranjeras, por supuesto, se llevan el agua que en este momento estamos ocupando en la agricultura. Muere la agricultura, mueren los valles de la cuenca hidrográfica del río Loa y prácticamente estaríamos después con recuerdos románticos de que teníamos agricultura y que no fuimos capaces de defenderla. Nosotros tenemos aquí a 200, 300 metros más o menos una pila de lixiviación que tiene más de 1 kilómetro de largo por más o menos unos 800, 900 metros de ancho. Una pila de roca que contiene cobre y que está siendo permanentemente irrigada
con una solución de ácido sulfúrico con agua. Y cuando el viento viene desde las pilas hacia la población, que es la mayor parte del tiempo, entonces esas pequeñas gotas son arrastradas hacia acá, son respiradas por la gente, impregnan el entorno. Nosotros acá tenemos los árboles que se están muriendo con la contaminación por el ácido sulfúrico. Mira, aquí tiene una fruta, ¿ves? Es un membrillo. En esas condiciones quedan. Aquí no hay ni un futuro para los niños, nada, ni un futuro, no hay ni un adelanto, ni menos para los que están creciendo. Antes, ENAMI tenía maquinaria, le sacaba huellas, le daba un canal, ¿no es cierto?, para que los pilquineros trabajaran. Y hoy día no hay nada. ¿A quién favorecen? Claro, favorecen a los más grandes y a las transnacionales, y nosotros los han puesto el pie encima de nosotros. Este fenómeno que se da en Chile, ¿sí?, está muy asociado al problema de la globalización de la economía mundial y de la relación entre países desarrollados y países atrasados que tienen recursos naturales. Así, esto que se da en Chile, con seguridad que se está dando, digamos, en otros lugares y que puede ser profundizado, ¿sí?, si no se toma conciencia de ello. Efectivamente, tomar conciencia de lo que hemos visto y oído en estos testimonios resulta necesario para entender que hoy es imperativo e impostergable buscar nuevos caminos de desarrollo. Nuevos caminos que se abrirán en tanto los gobiernos cumplan su rol regulador y no den carta blanca al interés de las transnacionales, en tanto los trabajadores logren hacer respetar sus derechos y los movimientos sociales abran espacios para un mundo más justo, sustentable y humano.